Empecemos viendo muy rápidamente un contexto de en dónde están nuestras finanzas en este momento. Y para esto creo que vale la pena decir que, pues, lo que llamamos en este momento esa crisis en la que estamos, está afectando básicamente 5 áreas en nuestras finanzas personales. La primera, nuestros ingresos. Afortunadamente, en empresas, pues, como el Banco de Bogotá, lo vamos a ver también más adelante, pues no es necesariamente el caso, pero hay industrias muy golpeadas como la industria de venta de carros, que sus ventas cayeron como el 98% en estos meses, por ejemplo, o las industrias que dependen de eventos masivos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si estamos frente a un momento en el cual nuestro ingreso pueda verse disminuido o amenazado, incluso si nuestro trabajo puede verse amenazado. Y si somos independientes o nuestra pareja es independiente, por ejemplo, o alguien en nuestra familia es independiente, pues probablemente será un momento en el que tengamos que empezar a pensar más en digital, porque lo presencial puede verse bastante relegado en los próximos meses. Por ponerles un ejemplo, yo estaba acostumbrado a hacer conferencias, a hacer charlas presenciales, y eso es un tema que definitivamente quedó absolutamente congelado en mi negocio y nos ha forzado a ver qué otras cosas podemos hacer desde el entorno digital, como este tipo de eventos, por ejemplo. Ahora, lo que hay que entender es que sin planeación, si no hacemos la planeación financiera suficiente, podríamos terminar mucho más endeudados de lo que deberíamos o de lo que podríamos mejor. Y esto significa que si no ponemos atención a cuál es la dinámica nueva que tenemos en el gasto, en nuestras finanzas personales, es posible que esas viejas mañas, por decirlo de alguna manera, de eventualmente tomar deuda para pagar otra deuda, terminen creando una bola de nieve muy peligrosa en nuestras finanzas personales. Sobre eso vamos a hablar también más adelante. Entonces, mucho cuidado por ese lado. Por el lado del gasto, tenemos que ser también más cuidadosos, porque estamos en un momento en donde hemos empezado a ver inflación en cosas como alimentos o productos de aseo, porque tienen una demanda mucho más alta de lo normal, y porque estamos en un momento en donde las personas están tomando o están acumulando más provisiones de las normales. Entonces, digamos que cuando vamos a hacer mercado o cuando vamos a suplirnos, pues terminamos comprando un poquito más de lo normal, seguramente porque ahora estamos todos en la casa todo el día, comemos en la casa todo el día, o estamos gastando más en útiles de aseo, ahora gastamos más en alcohol, en geles antibacteriales, en jabón o cosas por el estilo. Ahora, es importante también tener presente que acaparar no es una estrategia adecuada en nuestras finanzas personales, es decir, comprar mucho más de lo que necesitamos. Y sabemos que no es una estrategia adecuada porque no solo afecta al vecino, porque lo dejamos sin eso que él necesita, sino que además puede tener unas presiones inflacionarias, por decirlo así, y es decir, y hace que los precios de los alimentos o los productos que queramos comprar empiecen a subir. Estamos en un momento en donde gastar en dólares es más costoso, puede ser mucho más costoso gastar en dólares en este momento, así que vale la pena cuidarnos bastante por ese lado, o comprar en dólares o productos importados solamente si tenemos la suficiente holgura. Voy a hacer aquí una pausa porque me están diciendo algunas personas que no pueden conectarse. Aquí les mandé un mensajito en donde dice: si tienen problemas de audio o de video, hagan clic en el botón de reconectar y debería solucionarse la conexión. De todas formas, los que tengan conexión, les pediría que nos escriban en el chat, que igual me están viendo bien o me están escuchando bien, para ver si de pronto es algo muy puntual o si es algo un poco más, digamos, masivo. Mientras ahí los voy viendo en el chat, entonces vamos continuando con nuestro webinar. ¿Les parece? Muy bien. Entonces les decía, tenemos que revisar ingreso, tenemos que revisar gasto. El ahorro también es un tema que se ha visto golpeado en nuestras finanzas personales, y se ha visto golpeado porque lo que vamos a ver es que solo por un tiempo nuestros ahorros en la alcancía, en la cuenta de ahorros, en los CDTs, puede que estén un poco más seguros que en otro tipo de
productos financieros, eventualmente como fondos de inversión colectiva o como las famosas carteras colectivas. Depende de dónde estemos invirtiendo. Entonces, este es un momento también para considerar dónde está nuestro ahorro y ver si vale la pena dejarlo ya ahí y esperar al rebote, por decirlo de alguna manera, o si es necesario hacer un rebalanceo de nuestros portafolios. Recuerden que esta presentación va a quedar grabada, así que pueden repetírsela más adelante. Muchas gracias a los que nos están escribiendo también ahí, que están escuchando bien. Estamos en un momento en el que probablemente hay sectores o algún tipo de operador o algún tipo de conexión que a veces tiene una sobredemanda y de pronto no estamos escuchando bien. En ese caso, recuerden que pueden entrar desde su celular con el plan de datos y ahí simplemente lo escuchan sin ningún inconveniente. Muy bien. Probablemente habrán visto también que nuestros fondos de cesantías y nuestros fondos de pensiones han disminuido, sobre todo si los tenemos en los fondos privados. Aquí lo importante es que hay que entender que la forma en la que operan los fondos de cesantías y los fondos de pensiones hace que ellos tengan que valorar los portafolios todos los días. Entonces, aparentemente perdimos ese dinero, pero la razón es que hasta que no retiremos la plata, no lo hemos perdido. Eso simplemente es una pérdida contable. En el momento en que decidimos retirar esos fondos de nuestras cesantías o de algún otro, de otra inversión que haya caído, en ese momento realizamos la pérdida. Sobre eso les voy a hablar un poquito también más adelante para entender si es buen momento o mal momento hacer ese tipo de retiros. Es un momento para considerar nuestras deudas, para replantearnos cómo está nuestra estructura de endeudamiento. Recordemos que la deuda en dólares es más costosa, así que si compramos eventualmente por internet cosas o compramos cosas que sean importadas, tal vez sea mejor esperar a eventos como Black Friday, por ejemplo, que es posible que con el golpe tan profundo que ha tenido el comercio tenga unas rebajas todavía mucho mayores que en los años anteriores. Entonces, posponer gasto, y si es gasto que eventualmente pagamos, por ejemplo, con tarjetas de crédito, puede ser una alternativa interesante para buscar el mejor momento para hacer esas compras. Ahora, estamos en un momento en donde los gobiernos protegen mucho al sistema financiero, flexibilizando las condiciones de los créditos, así que esta puede ser una buena oportunidad también para reestructurar nuestro endeudamiento y ponerlo a punto. Finalmente, por el lado de nuestros activos, este es como el contexto más general desde donde arrancamos, lo que tenemos que entender es que tener liquidez es un factor fundamental en este momento. Es decir, si bien puede ser un buen momento para buscar opciones de inversión, para buscar esas opciones de inversión tenemos que tener liquidez, eso significa dinero disponible para invertir. Entonces, tenemos que buscar aumentar al máximo nuestro ahorro en este momento porque puede haber oportunidades maravillosas para inversión o incluso para compra de activos en unos meses, como carros o apartamentos, porque si los queremos vender por un lado, se van a demorar más. Las personas que están un poco más desesperadas podrían dar descuentos mucho más grandes con tal de venderlos rápidos y tener la plata que necesitan para, no sé, saldar sus obligaciones, por ejemplo. Entonces, si tenemos suficiente dinero a la mano, puede ser una oportunidad maravillosa para comprar el apartamento que queremos, el carro que queremos o hacer las inversiones que queremos con unos precios mucho más bajos de lo normal. Esto era para darles como un contexto muy rápido de en dónde estamos en este momento. También vale la pena decir que también estamos en un momento en el que yo creo que ya pasó el susto de, ok, ¿qué es esto de la cuarentena? ¿Qué es esto del confinamiento? ¿Qué es esto del virus? Ya ha pasado un mes, prácticamente más de un mes, desde que empezó el aislamiento y estamos empezando ya a ver que hay una especie de nueva normalidad, es decir, este es un momento ya para decir, ok, ya entiendo qué es lo que está sucediendo y que algunas de estas cosas pueden mantenerse por los próximos meses. Así que es hora de hacer planes, ya no de ataque, como más bien de defensa y de decir cómo hago para protegerme rápido, sino también cómo hago ya para adaptarme a estas nuevas condiciones que vamos a experimentar en los próximos meses. Entonces, para hacer eso, vale la pena preguntarnos varias cosas. La primera es revisar nuestros ingresos y gastos. Y hay varias formas de revisar nuestros ingresos y gastos. Permítanme mostrarles cómo podemos, a través de un ejercicio muy sencillo, poder ver si tenemos el flujo de caja suficiente que nos permita, digamos,
crear la suficiente liquidez que tenemos que crear en este momento y tener el colchón suficiente para fortalecer nuestras finanzas personales a pesar de la cuarentena. Entonces, las 4 preguntas que vale la pena hacernos es, 1, ¿qué tan probable es que se nos interrumpa el ingreso? Es decir, ¿qué tan probable, y no lo pienso necesariamente por nosotros como empleados del Banco de Bogotá, sino, por ejemplo, mi esposo, mi esposa, ¿sí? Mis papás, la familia que vive conmigo, ¿ok? ¿Qué tan probable es que se interrumpa? Segundo, ¿cuánto más pueden subir o bajar nuestros gastos? Ya les voy a mostrar un ejercicio puntual sobre esto. Tercero, ¿qué nuevas fuentes de ingreso puedo crear? ¿Qué nuevas fuentes de ingreso puedo crear? Muchas veces en las crisis pensamos que lo que hay que hacer es simplemente dejar de gastar y listo. La pregunta aquí sería, ¿qué tan bien podría hacer para elevar nuestras fuentes de ingreso? Y finalmente, ¿cómo se ve nuestro flujo de caja en los próximos 9 meses? ¿Cómo hacer una comprobación rápida de qué tan bien está mi flujo de caja? Recuerden que esto es la base fundamental de nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Yo podría hablar en este momento de inversiones y de oportunidades de inversión y de gestión de deuda, etcétera, pero para que eso pueda ir o llegar a un buen término, necesitamos que nuestros ingresos sean mayores que nuestros gastos, siempre. Es decir, en otras palabras, que no nos sobre mes al final del sueldo, que no nos sobre mes al final del sueldo. Ahora, para poder comprobar eso, podemos hacerlo de 3 formas. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí les voy a compartir un Excel normalito. Esto lo pueden hacer ustedes en un Excel, lo pueden hacer también tranquilamente en un cuaderno si quieren. Y les voy a mostrar 3 cosas que podemos hacer. 1, el ejercicio más interesante en este momento es ver cómo están nuestras categorías de gasto y cómo se comparan a la situación que teníamos antes de la cuarentena, por decir algo, y ahora durante la cuarentena. Entonces, nosotros podríamos hacer en un Excel muy rápidamente 2 tipos de presupuestos. El presupuesto antes de la cuarentena, lo que llamamos normal, pensando que eventualmente podríamos volver a esa normalidad, pero también un presupuesto durante la cuarentena, suponiendo también que esto que estamos viviendo se alarga un poquito más. Y luego simplemente ponemos las categorías más importantes de gasto, que serán alimentación, vivienda, transporte, entretenimiento, salud, digamos, comunicaciones, me falta una que es educación y pongamos otros gastos. ¿Listo? Esas son como las categorías más grandes de gasto. Una comprobación entonces rápida es, miremos cuánto necesitábamos. Ojo, no he agregado deudas y no he agregado ahorro. Y hay una razón por la que no lo he hecho, y es que si esto no me cuadra, las deudas no me van a cuadrar y no voy a poder tampoco hacer ningún tipo de ahorro ni nada de estas cosas. Entonces, necesito primero garantizar que mi presupuesto, es decir, solo mi gasto mensual, sea menor que mi ingreso. Entonces, para eso, miro cuál es mi presupuesto antes y después de la cuarentena. Entonces diré, bueno, antes de la cuarentena yo me estaba gastando en alimentación y trato de hacer mi mejor estimado si no tengo los datos, pero digo, me estaba gastando 500,000 pesos en alimentación, me estaba gastando otros 600,000 pesos en vivienda, me estaba gastando de pronto 300,000 pesos en transporte, me estaba gastando unos 200,000 pesos en entretenimiento, me estaba gastando 100,000 pesos en salud, otros 100,000 pesos en comunicaciones, de pronto 400,000 pesos en educación y de pronto otros gastos de 60,000 pesos, por decir cualquier cosa. Y luego simplemente voy a sumar cómo estaba ese presupuesto antes de la cuarentena. Digo, listo, yo necesitaba 2,260,000 pesos antes de la cuarentena. Y luego voy a hacer ese mismo ejercicio, pero con los datos de hoy, no como me gustaría que mi gasto fuera en unos momentos, sino como es hoy. Entonces yo podría decir, hoy la alimentación subió y está en 600,000 pesos, la vivienda de pronto sigue igual en 600, no, de pronto disminuyó porque ya no tengo servicio doméstico, por ejemplo, entonces bajó a 500,000 pesos, el transporte cayó a la mitad, entonces solo 150,000 pesos, el entretenimiento también se redujo a la mitad, 100,000 pesos, la salud subió un poquito, 150,000 pesos, las comunicaciones aumentaron en 150,000 pesos porque tuve que comprar mejor internet, la educación siguió exactamente igual y los otros subieron a 100,000 pesos, por decir cualquier cosa. Y finalmente, lo que podemos hacer es calcular las diferencias que hay entre los dos presupuestos. Uno diría, pero esto es demasiado básico.
Sí, pero son ejercicios que nunca hacemos, por un lado, y por el otro, vamos a ver cómo podemos ir aumentándole complejidad también a este ejercicio. Entonces, podemos simplemente calcular las diferencias para ver en dónde estamos ahorrando más dinero y en dónde estamos gastando más dinero. Lo interesante de este ejercicio es que siendo muy simple, nos permite ya empezar a tomar algunas decisiones sobre cosas que estamos haciendo bien y cosas que de pronto podríamos hacer mejor. Ejemplo, si se nos disminuyó la vivienda, si se nos disminuyó el transporte, si se nos disminuyó el entretenimiento y ahora estamos generando 110,000 pesos más en teoría, la primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿realmente los estamos generando? Es decir, estoy viendo que al final del mes me están quedando esos 110,000 pesos o todo lo contrario. No, no tengo ni idea. Al contrario, este mes me faltó plata y el mes pasado no me faltaba plata. Si ese es el caso, entonces es necesario que hagamos un ejercicio todavía más detallado. Lo segundo, es importante corroborar que lo que estamos gastando en cuarentena sea menor que lo que gastábamos antes de la cuarentena. Si estamos gastando en cuarentena más de lo que gastábamos antes de la cuarentena, sabiendo que hay gastos que desaparecieron de alguna manera en esta nueva situación y que podrían regresar cuando salgamos de la cuarentena, puede que nos veamos entonces en problemas porque nuestro gasto no solo subió durante, sino que va a subir también después de la cuarentena. Lo ideal, lo que tenemos que revisar es que durante la cuarentena estemos gastando menos que antes y que podamos darle un uso a esta plata extra. ¿Cuáles podrían ser usos ideales para esa plata extra? Uno, pagar anticipadamente algunos créditos que no necesitemos ya, o sea, deuda que lo único que nos está haciendo es asumir un costo de oportunidad grande, o empezar a ahorrar para tener un fondo de emergencias, que es fundamental en nuestras finanzas personales, o empezar a acumular ese dinero para tener liquidez para invertir en unos meses cuando, digamos, que la incertidumbre en los mercados internacionales vaya pasando y las cosas vayan, digamos, vayamos viendo por dónde puede ser una buena alternativa. Si este ejercicio nos parece muy básico y la verdad no nos da mucha información, mi recomendación entonces será hacer un flujo de caja. Y un flujo de caja se los va a mostrar muy rápidamente cómo se hace y les podría compartir un formato después de la presentación junto con el video de la charla. Es simplemente hacer digamos, una mejora de este sistema diciendo no solo cuánto gasto, que aquí solo veíamos cuánto gasto en un mes, sino cuándo gasto. Entonces, para decir cuándo gasto, lo que voy a hacer es, me voy a olvidar del antes y después de la cuarentena, y lo que voy a hacer es poner fechas. Entonces, voy a empezar con mañana 8 de mayo, y luego 9 de mayo, y así sucesivamente voy a ir aumentando día a día. Y voy a hacer este ejercicio por los próximos, pongámosle, 90 días. Sería mi mínimo recomendado. Día a día, un presupuesto, es decir, aquí no vamos a registrar gastos, lo que vamos a hacer es tratar de predecir nuestro gasto por los próximos 90 días. Y aparte de las categorías de gasto, vamos a agregar, ahora sí, lo siguiente. Vamos a agregar, primero, una columna que se va a llamar saldo inicial del día, es decir, la plata con la que me despierto. Una segunda columna en donde voy a poner los ingresos de ese día. Dos filas más en donde voy a poner las deudas, los pagos a deudas que voy a hacer, pagos a deudas. Y voy a poner otro que sea el ahorro. Y al final voy a poner mi saldo final del día. Este sería el saldo final del día. Saldo final del día. Entonces me voy a preguntar, ¿con cuánto dinero me voy a levantar mañana 8 de mayo? Entonces yo digo, supongamos que me voy a levantar con 560,000 pesos mañana 8 de mayo. ¿Mañana entró plata? No, mañana no entró plata. ¿Mañana pagué algo a deudas? Sí, pagué a una tarjeta de crédito 50,000 pesos que tenía que pagar. ¿Mañana ahorré? No. Alimentación, me gasté 15,000 pesos y entonces voy viendo cuánto creo yo que me voy a gastar en cada uno de estos días, en cada uno de estos ítems. De pronto en transporte tengo que gastarme unos 5,000 pesos, de pronto en entretenimiento me voy a gastar unos 10,000 pesos y así sucesivamente. Y al final del día simplemente tomo el saldo inicial, le sumo los ingresos de ese mismo día y le resto todo lo que haya salido de efectivo, incluyendo el ahorro, porque la idea del ahorro es separarlo para no gastármelo en ese día. Ese saldo final de ese día va a ser el saldo inicial del día siguiente. Esperemos que el dinero con el que nos levantemos el 9 sea el mismo dinero con el que nos acostamos el 8 de mayo. Y volvemos a preguntarnos lo mismo de siempre. Entonces,
voy a poner que de pronto el 9 quedaron de pagarme 40,000 pesos que me debían y voy a pagar 250,000 pesos a una deuda que tengo y de pronto ese día tengo que pagar la administración, por decir algo, que son 300,000 pesos y gasto también en alimentación, otros 20,000 pesos. Ahí voy viendo qué me imagino que voy a gastar en ese día y al final pongo la misma fórmula que es el saldo inicial más los ingresos menos los pagos a deudas menos el ahorro menos todos estos gastos. Y fíjense lo que acaba de suceder acá. Acabo de ver que si sigo así, pasado mañana voy a tener menos 50,000 pesos en mi caja. Y el problema es que es imposible tener menos 50,000 pesos en el bolsillo. Entonces, lo que me permite entender esto es que si mi salario viene el 15, por decir algo, digamos que aquí el 15 me llegan 750,000 pesos de mi quincena, perfecto, yo aquí tengo dinero, pero tengo un hueco por 5 días, 6 días que necesito de alguna forma cubrir. Lo que nosotros no vemos generalmente en nuestras finanzas personales es que ese hueco lo cubrimos generalmente a punta de compras a una cuota con la tarjeta de crédito o cosas por el estilo, que no es que esté mal, es decir, usar la tarjeta de crédito, por ejemplo, a una cuota como medio de pago puede ser una muy buena alternativa, pero si lo que estamos haciendo es utilizarla para evitar darnos cuenta o para cubrir estos saldos que tenemos acá, lo que en últimas también estamos haciendo es pasarle el problema al nuestro yo del próximo mes. Es decir, Juan Camilo del otro mes tendrá con qué pagar esto. Y Juan Camilo del otro mes tendrá que volver a hacer el mismo malabar para que Juan Camilo de junio o de julio pague esto. Y el problema es que en algún momento, cuando haya un imprevisto, ahí ya no vamos a poder seguir haciendo esto. Entonces probablemente nos toque buscar la compra de cartera y entonces con la compra, pero entonces entramos en este ciclo en donde utilizamos las compras de cartera no como una forma de optimización de créditos, sino como una forma de comprar tiempo para ver si algún día llega la prima y con la prima resolvemos todo el desorden financiero que hemos acumulado durante estos meses. La ventaja de hacer un flujo de caja es que me permite decidir con suficiente anticipación qué puedo hacer para que esto no suceda. Entonces yo podría decir, no, tal vez entonces voy a decir que este gasto de vivienda del 9 lo voy a pasar entonces para el 15 y entonces voy a pedir permiso en la administración para que me permitan pagarlo el 15, porque fíjense que con solo ese movimiento no tuve que dejar de gastar, solo con ese movimiento mi flujo de caja ahora es positivo. Entonces es interesante que veamos que la solución no necesariamente es dejar de gastar, sino cómo podemos reubicar mejor los gastos que tenemos para poder llegar a fin de mes tranquilos. Les voy a pedir este ejercicio, tengo un formato mucho más completo que este, que se los voy a compartir, se los regalo por haber asistido a nuestra charla. Hay una pregunta que hace Mario muy interesante que dice... ¿Solo cuento el dinero en efectivo o lo que tengo en mis cuentas? Esa es una gran pregunta. Entonces, para este saldo inicial voy a contar el efectivo que tengo, lo que tengo en mis cuentas y, en general, todo dinero al que yo pueda acceder fácilmente para mi gasto. Todo dinero al que yo pueda acceder fácilmente para mi gasto. Entonces, puede ser el dinero de mis 2 cuentas de ahorro, más el que tengo en la billetera, más de pronto uno que tengo por ahí debajo del colchón para cualquier cosa, por decir algo. Entonces, ahí pongo el dinero que puedo gastar. Claramente no voy a poner dinero de inversiones o cosas por el estilo, que definitivamente yo sé que ese dinero no hace parte de mi gasto normal, porque si yo pusiera un CDT que tengo de 10 millones, pues claro, obviamente el saldo va a ser siempre supremamente positivo y no me va a permitir darme cuenta de cuáles son esos días puntuales en los que me va a quedar sin dinero. Entonces, este es un ejercicio maravilloso porque nos permite darnos cuenta de cuándo nos podríamos quedar sin dinero con los supuestos de gasto de acá y entender que no todas las quincenas o no todas las semanas son iguales. Y a veces solo mover flujos puede terminar haciendo que esto cuadre sin necesidad de dejar de gastar. Entonces, esa es la primera comprobación que les voy a proponer que realicen. Recuerden que les voy a compartir este archivo, después les mandamos junto con una encuesta que les queremos proponer al final para que lo descarguen y listo. Muy bien. Entonces, revisemos ese gasto, revisemos que hay gastos que pueden estar bajando, como comidas por fuera, servicio doméstico, buses, gasolina, turismo, peluquería, entretenimiento, vestuario, y hay otros gastos que pueden estar subiendo.
mercado a domicilio, servicios públicos, muebles y aparatos del hogar, salud, entretenimiento, educación, ayudas a familiares. Lo interesante, o más bien, lo necesario es que lo que suba debe ser menor de lo que baja, es decir, los gastos que liberamos deben ser mayores a los gastos que aumentamos. Esa es la primera comprobación que tenemos que hacer en nuestro flujo de caja. ¿De dónde más podemos sacar dinero si necesitamos? Entonces, si tenemos saldos a favor en la DIAN, este puede ser un gran momento para pedir esos saldos a favor en la DIAN. ¿Cómo se piden esos saldos a favor en la DIAN? Se hace por internet. Deben tener usuario y clave en la DIAN, deben tener el RUT actualizado, deben tener a la mano una certificación de su cuenta de ahorros y el dato pues de cuánto tienen a favor en su última declaración. Y mi recomendación es que lo pidan si y solo si han llevado la contabilidad adecuadamente y no han ocultado pues nada en sus declaraciones. Así como dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Si ustedes tienen saldos a favor, si además los ingresos que tienen en este momento todavía no les dan para tener que pagar renta, porque igual la retención que les hacen es suficiente para pagar ese impuesto, este puede ser un buen momento para pedir esos saldos a favor. Las radicaciones son totalmente virtuales, los procesos han sido acelerados e incluso pueden pedirle al contador de confianza que les haga ese trámite. Este es un buen momento para preparar la declaración de renta de este año, para analizar la conveniencia y la posibilidad de disminuir la retención en la fuente, para tratar de generar ingresos extra y para para hacer retiros parciales de cesantías solo, pilas con esto, solo si es necesario. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque recuerden que las cesantías han sido golpeadas o se vieron golpeadas muy fuertemente por los tipos de activos en los que invierten los fondos de cesantías. Entonces, como tienen que hacer valoraciones de esos fondos todos los días y los activos en los que están invertidos esos fondos se han desvalorizado por efecto del miedo y la incertidumbre que hay a nivel internacional, pues si yo retiro mis cesantías, estoy aceptando esa pérdida. En cambio, si las dejo quieticas, probablemente cuando esto vuelva a recuperarse, las cesantías recuperan nuevamente el nivel que tenían en enero y seguramente mejores niveles. Ya pasó en 1999 con la crisis del 99, ya pasó en 2008 con la crisis de 2008 y en todas las crisis al final vuelve y rebota y crece más de lo que había bajado. Entonces, mucho cuidado con eso. Y segundo, hay una nueva excepción del gobierno para retirar las cesantías que tiene que ver con disminución de ingresos. Las cesantías solo se pueden retirar para compra de vivienda o remodelación de vivienda, para educación propia del cónyuge o de los hijos o en caso de desempleo. Y ahora, si el ingreso disminuyó, que claramente no es el caso del Banco de Bogotá. Y para eso nos acompaña Diana Carolina Domínguez, que es la encargada de la experiencia al cliente, es la gerente de experiencia al cliente del Banco de Bogotá. Y me gustaría charlar un momento, darle la palabra a Diana un momento para, perdón, le voy a dar la palabra más bien a César Acuña. César es el gerente de compensación y beneficios, ya que estamos hablando de compensación y beneficios. Y me gustaría darle la palabra a César para preguntarle 4 cosas muy puntuales. Si una persona hoy en el Banco de Bogotá quiere retirar sus cesantías porque las va a usar para una de las causales para las que las puede usar, ¿qué tiene que hacer? Si quieres, César, empecemos con esa pregunta y miremos si podemos conectar a César en este momento. Vale, muy buenas tardes. No sé si... Sí, claro que sí. Perfecto. Pues buenas tardes para todos. ¿Qué les puedo comentar? Miren, para el retiro de cesantías es el trámite habitual. Podemos retirarlas, como tú lo mencionabas, para educación, para vivienda, que tiene que ver remodelaciones locativas, para adquisición de vivienda. Y en esta coyuntura, como lo mencionaste hace un momento, existe la posibilidad de retiro de cesantías si disminuye el ingreso. También, como lo mencionaste, es claro que para el Banco de Bogotá, afortunadamente para todos nosotros, no existe esta coyuntura en este momento que nos obligue o que nos dé la posibilidad, digamos, de hacer ese retiro porque ninguno hemos visto disminuido el ingreso. Entonces, ¿qué me parece a mí importante? Que las personas tengan muy, muy presente que en este instante la idea es tener un ahorro, tener algo de dónde poder, con qué contar a futuro. No porque el banco en ningún momento esté pensando en desvincular funcionarios, ni más faltaba eso.
En este instante no es una posibilidad, pero pensémoslo más por nuestras familias. Las cesantías vienen, como todos lo sabemos, de la palabra cesante. Y eso es buscar tener un ingreso en el momento en que yo deje de estar laborando y que me dé la ayuda para apalancarme mientras consigo nuevamente cómo ubicarme laboralmente. Esa es digamos que la función principal. Por supuesto que también, como decíamos, se puede para vivienda, pero pues en este momento creo que no muchas personas están pensando en lo de vivienda mientras se soluciona, digamos, esta situación y después seguiremos y retornaremos confiando en Dios a toda la normalidad y seguiremos normal con la entrega de cesantías para lo que está habitualmente estipulado. Perfecto, César. Puede que haya alguien que diga, oiga, yo quisiera disminuir mi retención en la fuente, por ejemplo, porque pues estoy viendo mi flujo de caja muy justo y necesito liberar un poquito de flujo de caja. Ahí, la primera recomendación que yo les daría es, recuerden que la retención en la fuente es un anticipo del impuesto de renta, es decir, es la forma en la que ahorramos para que no nos llegue por sorpresa el impuesto de renta y tengamos que pagar cuando no tenemos de pronto los recursos para hacerlo. Hay unos casos muy puntuales que la ley permite para pedirle al empleador una disminución de la retención en la fuente, que pueden ver ahí en la diapositiva. Si tengo dependientes económicos, estoy pagando intereses a créditos hipotecarios o leasing habitacional, estoy haciendo pagos de salud en medicina prepagada, planes complementarios o seguros de salud, o estoy haciendo aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, o estoy ahorrando en cuentas AFC. Si una persona quisiera disminuir la retención en la fuente porque supongamos que ha priorizado en este momento su flujo de caja mensual a el ahorro que tenga que hacer para su declaración de renta, ¿qué tendría que hacer en el banco, César? Pues así como tú lo dices, ¿qué tiene que hacer en el banco? En el banco tendríamos que necesariamente recibir una documentación, que es la documentación que estipula el gobierno para esos fines. ¿Qué documentación es? Tenemos que recibir deducibles que la persona, casualmente en este momento al cierre del mes de abril, estábamos recibiendo a nivel banco, a nivel nacional, donde nos entregan cuánto tienen por dependientes, que es una modalidad que es dependiente de las personas que están a cargo de ellos, debidamente legalizados, hablemos como los hijos. Otra de las modalidades y de las formas de disminución de renta es cuánto pagaron por intereses durante el año anterior, eso es una corrección monetaria, un pago anualizado que nos sirve como deducible. Pago que también nos sirve para bajar retención en la fuente de los aportes voluntarios y los aportes de AFC. Estos aportes de AFC, digamos, tienen doble efecto tributario y eso es importante que las personas lo tengan muy presente, porque la AFC nos sirve para bajar la retención en la fuente, tanto en el porcentaje semestral, que es el recálculo que conocemos, donde nos dan un porcentaje por 6 meses y el que nos aplica mes tras mes para dentro de nuestra nómina, como también dentro de un descuento mensual. Ese descuento mensual es porque nos baja nuestra base de ingreso. Los aportes voluntarios a futuro también muy importante, no es necesariamente y obligatorio que una persona esté o afiliada en un fondo privado de pensiones para hacer un aporte voluntario, no. Una persona puede estar afiliada en Colpensiones y tener un aporte voluntario, porque digamos que eso es algo que es muy común verlo. Las personas asocian una cosa con la otra. Si yo estoy en Colpensiones no puedo tener un aporte voluntario porque pues no estoy haciendo nada. No, 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 no. Ese aporte voluntario es un aporte que usted está haciendo y es un dinero suyo dentro de una cuenta personal. Y dentro de esa cuenta personal me sirve a futuro para retirarlo en el momento que yo me pensione y completar una pensión más importante a través de doble fuente. Para retención de la fuente, como lo mencionabas, es clarísimo y también súper importante que tengamos en cuenta cuánto pagamos de retención en la fuente, de declaración en la renta, perdóname, de declaración en la renta cada año. Porque ¿qué podemos cometer? Pues un error que de una u otra manera cometemos muchos, es saber que tenemos que girar un dinero, llámese en el mes de agosto, septiembre, cuando nos corresponda hacer el pago de declaración de renta. Y ese dinero es un valor muy fuerte, en ocasiones un valor importante para cada uno de nosotros, que podemos evitarlo o podemos bajar su impacto si mensualmente hemos tenido una retención en la fuente, porque como lo mencionabas también, clarísimo que todos lo tengan muy presente, la retención en la fuente no es más que un impuesto anticipado. Es un impuesto donde un agente retenedor, que es el banco, retiene un dinero que se envía para la DIAN y que al momento de hacer declaración de renta, ese dinero cruza contra el valor que tengo que pagar y la diferencia es la que tengo que abonar. Eso es básicamente lo que tenemos que tener todos en mente y estar pensando seriamente qué es lo que tenemos que ajustar y mirar que ajustar nuestra finanza mensual para qué tan bueno es tener ese descuento o qué no tan bueno. Perfecto, César. Una última pregunta para continuar ahora con el tema de deudas. Y es, hay muchos rumores, obviamente, en medio de todo esto que estamos viviendo, muchas propuestas que salen al aire y que a veces, pues, de tanta cadena y mensaje que se manda de un lado para otro,
parecen que empezaron a ser realidad, pero ayúdanos tú como representante pues del banco en el tema de compensación y beneficios a ver qué tan cierto es dos cosas que hemos oído. Uno, una propuesta que hicieron por ahí de eliminar las primas este año como una forma pues de que las empresas puedan ahorrar plata, y dos, de disminuir las cotizaciones a pensiones por el lado de los empleadores para también poder ahorrar plata. ¿Eso va a pasar en el banco? ¿No va a pasar en el banco? Bueno, es una pregunta muy importante porque digamos que hablamos de unas sumas muy importantes en el banco y eso pues también es un conocimiento de todos, pero el banco para nada está pensando en eso. El banco, por el contrario, y creo que también es algo que es clarísimo para todos los funcionarios, ha tratado por todos los medios de conservar el trabajo de los funcionarios. Esto no es propaganda, no es para que digamos, hombre, pues César está diciendo allá lo que quiere que digan. No, 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 no. Esto es 100% cierto, lo podemos ver todos. Y lo que tiene que ver con los dos temas que mencionas, pensiones. Podíamos dejar de hacer una cotización de pensiones en el mes de abril y en el mes de mayo. El mes de abril ya no lo aplicamos. Podemos ver que el encierre de nómina se calculó nómina con el aporte igual para todos, por lo tanto el banco no se acogió a tener ese beneficio que estaba dando el gobierno por esos 2 meses. Y en los rumores de las famosas primas, que una de las cosas que estás mencionando es dejar de pagar primas para de una u otra manera compensar con lo que se ha pagado de sueldos, para nada. El banco también tiene, pues digamos, el dinero provisionado, pues estamos listos. Nosotros pagamos primas, si Dios permite, también en los primeros días de junio, estamos ya a puertas, y pues en este momento, tal como están las cosas, sigue todo con absoluta normalidad. Excelente, pues César, muchas gracias. Te voy a pedir ahí que nos acompañes hasta ahorita al final porque he visto varias preguntas que probablemente nos puedas ayudar a contestar más adelante. Ok, Ok, ahora, si tenemos emprendimientos, algún tipo de emprendimientos, también tengamos en cuenta que hay líneas de crédito en este momento especiales para esos emprendimientos. Para eso, obviamente pueden averiguar en el banco qué líneas, por ejemplo, de las que se han creado en especial en esta época, podemos utilizar para cualquier actividad productiva que tengamos. Incluso hay créditos para independientes, hay líneas nuevas para independientes. Si en nuestro hogar alguien es independiente, podríamos aprovechar porque son líneas que tienen tasas muy especiales y unas condiciones de crédito también muy especiales como periodos de gracia después del desembolso, por ejemplo. Ya vamos a hablar precisamente sobre eso. Y es que la deuda obviamente es un pedazo muy importante de nuestras finanzas personales y más en estos momentos. Este es un buen momento para preguntarnos cuánta deuda hemos acumulado hasta ahora y qué tan altas son las cuotas que estamos pagando, porque buena parte de nuestro salario puede estarse yendo en este momento es a pagar cuotas de créditos. Este puede ser un momento perfecto para reestructurar nuestro endeudamiento de tal forma que podamos garantizar el pago de esas cuotas, pero también garantizar digamos, nuestros gastos del día a día y además, pues poder eventualmente destinar dinero a otro tipo de actividades que puedan ser importantes para nosotros, eventualmente unas vacaciones, por ejemplo, o actualización de tecnología, o remodelación en la casa, o educación, o ese tipo de, otro tipo de gastos, digamos, que no son del mes a mes. Y por eso es importante preguntarnos, así como miramos qué podemos hacer desde el gasto para liberar caja, también qué podemos hacer desde la deuda para liberar caja. Y para eso vale la pena decir que puede ser importante empezar por aprovechar las ayudas de las entidades financieras. Claramente, una primera pregunta que podríamos hacernos al respecto es, ok, ¿cuándo solicitar ese alivio a los bancos? Si nos damos cuenta, si tenemos créditos con distintos bancos, ¿cuándo solicitar ese alivio? Y tener presente que no todas las ayudas o no todos los alivios son iguales. Por eso, ahora sí, quiero invitar a Diana Domínguez, que es la gerente de experiencia del cliente, para que me acompañe y nos cuente, ok, Diana, ¿qué está haciendo el banco y cómo funcionan esos alivios que el banco está teniendo en este momento y cómo saber si es buena idea o no solicitarle el alivio al banco? Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que saber en realidad es, antes de ver todas estas opciones que están ofreciendo o que se están ofreciendo en el sector financiero, es cuándo es prudente solicitar un alivio. Y creo que unido a muchas de las cosas que has venido reiterándonos en estos ya 45 minutos que llevamos hablando del tema,
es importante que nos hagamos estas 5 preguntas antes de solicitarlo y que nosotros, que podemos ser sujetos de tener la necesidad de solicitarlos, así como nuestros clientes en el momento en que los estemos asesorando, siempre recurramos primero a estas 5 preguntas. La primera es si nosotros o algún miembro de nuestra familia ha perdido su empleo. La segunda pregunta es si el flujo de ingresos del hogar ha disminuido considerablemente. La tercera es si tal vez hay personas que en la familia o en el grupo pues, primario son independientes y su fecha de retomar labores es incierta. Sabemos que pues cada vez que se extiende esta cuarentena hay unos sectores que se reactivan, pero pues muchos se han reactivado con disminución de ingresos en sus empleados, hay otros que digamos que se reactivan con unas restricciones muy particulares que sabemos que no les van a permitir tener el mismo nivel de ingresos que tenían antes. El cuarto es si los gastos del hogar se han aumentado en los últimos meses, adquirimos una deuda nueva, una casa, un carro, etcétera, y pues no vamos a tener, digamos que cómo soportar este pago. Y si de las varias fuentes de ingreso que teníamos afectadas de otros temas a los que nos dediquemos, aparte de pues nuestro empleo formal, se han visto afectados. Si respondemos sí a alguna de estas 5 preguntas, es prudente solicitar un alivio. De lo contrario, lo mejor es seguir pagando y abonando a las deudas que tenemos, digamos que a las deudas que tengamos con cualquiera de los bancos de los cuales seamos clientes, incluyendo pues el Banco de Bogotá. ¿Cuáles son los alivios o cuáles son las cosas que hemos como, digamos que determinado como ayudas para nuestros clientes? La primera tiene que ver con disminuir el pago mínimo de los productos rotativos, llámense tarjeta de crédito, Credit Service, y esto, ¿cómo? Pues ampliando el plazo de pago de ese saldo total que teníamos o esa deuda total que tenemos a hasta 48 meses para tarjeta de crédito y a 60 meses para el caso de Credit Service. En el caso de los otros créditos, incluyendo los créditos de libranza, el alivio que aplica es aplazar o prorrogar el pago de las siguientes 2 cuotas al final del crédito, con una particularidad importante que creo que es lo clave tener en cuenta, y es que durante el periodo de esa prórroga se siguen causando intereses corrientes, razón por la cual si uno tiene un crédito que es de pronto lo acaba de adquirir, es nuevo, etcétera, pues en cierta medida va a ser mejor seguir pagando ese crédito que solicitar el alivio para hacer esta prórroga como de ese tiempo adicional. Esos son como los 2 tipos de alivio pues para nuestros productos. Claramente los canales para solicitarlos, pues hemos definido unos canales muy sencillos. Todos los formularios para solicitarlos están en www.bancodebogotá.com. Ahí no solamente encuentran esto, sino todas las otras medidas que ha tomado el banco para atender pues esta emergencia, la que incluye transacciones gratis en algunos canales, 3 retiros adicionales gratis en nuestros cajeros, beneficios en tasas para tarjeta de crédito, por ejemplo, para compras de primera necesidad. Entonces, pues estas son otras medidas que también podemos aprovechar además de los alivios. Súper, Diana, muchísimas gracias. Me gustaría hacerte una última pregunta y es, ¿los alivios para los colaboradores son los mismos para los clientes del Banco de Bogotá? Sí, son exactamente los mismos. Bien. Para el caso de los créditos y las libranzas, pues se solicitan a través de los canales que ha dispuesto el banco para capturar esta información. Todos los empleados estamos recibiendo constantemente mails del área de talento humano, que es quien ha hecho como esta labor de promoción entre los colaboradores. Y la idea es que pues allí nos podamos registrar y el banco pueda hacer la aplicación del alivio cuando se trate de créditos de libranza. Y pues para los demás pues existe el formulario. Después de que uno llena el formulario pues puede ir ahí a un aplicativo que tenemos de consulta para saber cuáles fueron las condiciones en las que quedó aplicado el alivio. Perfecto. Diana, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir cerrando también nuestro webinar para darle paso a las preguntas. Entonces, ya miramos esas deudas y vimos que los alivios podemos aprovecharlos si es prudente, y siendo prudente podemos aprovechar esos periodos de gracia para con ese dinero poner en orden nuestro flujo de caja,
cosa de que cuando tengamos que volver a seguir pagando los créditos, tengamos ya un colchoncito, por decirlo de alguna forma, que nos permita seguir pagando normalmente. Es más, si tenemos algunos créditos que son particularmente mucho más costosos que otros, que son planeados, que podemos pagar tranquilamente, podríamos aprovechar los alivios financieros que nos dan los bancos. ¿Para qué? Para utilizar el dinero que no estoy pagando en esos créditos y pagar aceleradamente los créditos que son pequeños, muy costosos, poco planeados, deudas que no nos están aportando realmente valor, salir de ellas para que con esas cuotas que liberamos de esas otras deudas podamos volver a seguir pagando normalmente los créditos, digamos que sí son planeados y que están aportando en este momento valor a nuestra vida. Entonces, después de revisar la deuda, es importante revisar también nuestro ahorro y nuestra inversión. Y para eso tenemos que ver qué tan grande es nuestro fondo de emergencias. Si no tenemos fondo de emergencias, este es un momento para, con el dinero que estamos liberando del ejercicio de la primera parte del webinar, más los alivios que eventualmente podemos adquirir de los bancos en este momento, empecemos a tener ese colchoncito financiero para cualquier imprevisto. Segundo, ¿qué más ahorro puedo generar en este momento? ¿Dónde podría yo invertir el dinero que me sobra? ¿Cuánto puedo aguantar sin tocar lo que ya he invertido? Pensando en que si tenemos inversiones que han sido golpeadas por la crisis económica internacional, pues probablemente la mejor estrategia sea ya esperar al rebote, es decir, esperar a la recuperación económica para poder digamos, recuperar lo que hemos perdido. En ese sentido, simplemente vale la pena tener presentes que las opciones de inversión van a estar, obviamente, en los sectores o compañías que se muevan o que sean muy, digamos, para las que el ciclo sea muy positivo. Ejemplo como telemedicina, software de colaboración o digamos, educación virtual, como Zoom, por ejemplo. Habrán visto que la acción de estas empresas se ha movido de una manera impresionante. Alimentación, ventas en línea, cosas de domicilio, biotecnología, educación online, ya lo dijimos, streaming, juegos. Pueden ser empresas que les va a ir muy, muy, muy bien. ¿Dónde podríamos eventualmente encontrar oportunidades de inversión alrededor de esto? A través de fondos de inversión colectiva, a través de fondos de pensiones voluntarias que nos permitan invertir en fondos de inversión colectiva. Creo que podemos encontrar opciones muy interesantes de inversión cuando empecemos a ver pues que retorna un poquito la calma. Ahora, me gustaría ir cerrando para abrir espacio a unos 10 minuticos de preguntas, diciendo... Este es un buen momento para hacer una planeación no solo financiera, sino también personal. Y esto lo digo por lo siguiente, y es, hay un recurso que es mucho más valioso y a veces más escaso que el mismo dinero, y es el tiempo. En la pantalla ustedes ven 52 bolitas que se asemejan a las 52 semanas que tiene el año. Y a veces uno cree que un año es tiempo suficiente para hacer de todo, pagar todas sus deudas, tomar el control del gasto, empezar a invertir, comprar una casa, comprar un carro, hacer el posgrado, viajar fuera del país, etc. Pero un año no es tanto tiempo como el que pensamos. Si lo miramos de la siguiente forma y le quitáramos las semanas de lo que nos pasamos en tiempo durmiendo, suponiendo que solo dormimos 7 horas al día, o sea, si alguien duerme más de 7 horas al día, tendría que sumarle más bolitas a esto. 4 meses del año estamos profundos en la cama dormidos, profundos. No podemos hacer nada durante esos 4 meses. No podemos estar inventándonos un emprendimiento nuevo o algo por el estilo. Estamos profundos. Si le sumamos 2 horas más de tiempo que nos estamos transportando y comiendo, ahora se ha reducido ese transporte, pero en algún momento de pronto nos toca volver a transportarnos. Entonces tendríamos que quitarle otro mes del año en el que estamos literal en un bus, o estamos desayunando, o estamos almorzando, o estamos cenando, o estamos en un taxi, un Uber, una bicicleta, cualquier tipo de movilidad. Y si le quitamos otras 2 horas de tiempo diario que estamos haciendo otras tareas, ayudando a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros papás, tendríamos que quitarle otro mes. Y si le quitamos lo que ya se fue de 2020, tendríamos que quitarle más o menos 3 meses más. Es decir, lo que nos queda realmente del año es poco menos de 4 meses para cumplir esos propósitos que nos hacíamos en diciembre 31. No nos quedan todavía los 7 meses que creemos que nos quedan de 2020. Nos quedan poco menos de 4 meses. Es decir, este es un buen momento para aprovechar también no solo el dinero que estamos ahorrando, sino el tiempo que estamos ahorrando.
y pensar qué otras cosas podemos hacer con ese tiempo que tenemos en este momento, qué otras habilidades podemos aprender en este momento, qué otros proyectos podemos emprender en este momento dentro del banco, por ejemplo, e incluso también fuera del banco en nuestra familia, qué cosas podemos hacer para mejorar también ese tiempo o el uso que hacemos de ese tiempo. Una forma de prepararnos también es pensar en el largo plazo. No pensemos solo en la siguiente quincena, sino que desde ya empecemos a pensar qué vamos a hacer en agosto cuando llegue la liquidación de la temporada primavera-verano, lo que sea que eso signifique en nuestro país. Pero los almacenes de ropa que ya están golpeados van seguramente a salir todavía más a rebajar los saldos que rebajan en agosto. ¿Vamos a comprar ropa en agosto o nos vamos a esperar todavía un poco más porque nos dimos cuenta que con la ropa que estamos todos los días en la casa estamos perfectos? ¿Qué va a pasar en Amor y Amistad en septiembre? ¿Tendremos que volvernos a jugar algún tipo de amigo secreto online o algo por el estilo? Entonces tendré que más bien presupuestarme para eso. ¿Qué va a pasar en octubre con las promociones, los días de precios especiales, con el Black Friday de noviembre, con la prima de diciembre, con diciembre con su alegría al final de año? Este puede ser un momento también para pensar en qué estrategias nuevas puedo hacer para mejorar mi situación financiera. A veces creemos que pues hacer cosas nuevas es una locura, pero ya lo dice bien el personaje de Rita Mae Brown, que se llama Jane Fulton, se me olvida ahorita el nombre del libro de Rita Mae Brown, pero es una frase que le atribuyen mal atribuida a Albert Einstein, y dice, locura más bien es hacer una y otra vez lo mismo pensando que vamos a obtener resultados diferentes. Este es un momento para hacer lo que nunca antes habíamos hecho por nuestras finanzas personales, y eso puede ser cosas tan sencillas como abrir un Excel y hacer un presupuesto antes de la cuarentena y durante la cuarentena. Y si queremos ir más allá, un flujo de caja de los próximos 90 o 180 días con lo que podamos prever de los próximos 180 días y empezar a hacer esos pequeños ajustes. Podría ser este un año de no comprar nada en Black Friday, por ejemplo, y más bien esperar hasta el próximo año y aprovechar esta situación económica para más bien fortalecer nuestro ahorro y tener un fondo de emergencias como nunca antes lo hemos tenido. Entonces, hasta aquí quiero agradecerles por haberse conectado a esta hora y habernos acompañado toda esta hora en este webinar. Espero haberles dado bastantes, digamos, ideas o algunos tips que puedan permitirles entender qué podemos hacer para mejorar nuestras finanzas personales en esta cuarentena. Hola, después del webinar vamos a contestar todas las preguntas que nos hicieron. Vamos a hacerlo rápidamente, voy a leer la pregunta y voy a dar la respuesta. La primera tiene que ver con cuál es el tiempo estimado por los expertos para que lleguen a niveles normales nuevamente esas inversiones que cayeron de precio. La respuesta que yo daría acá es no hay un tiempo estimado. Creo que el problema precisamente de estas crisis es que hay demasiada incertidumbre en el ambiente. Definitivamente sí hay algo claro y es que en la medida en que se encuentre un tratamiento, una vacuna o sea claro el control que hemos logrado, por ejemplo, de la enfermedad, los mercados definitivamente van a reaccionar positivamente a ese estímulo y por lo tanto deberíamos ver recuperación en el precio de los activos financieros. En la medida también en que las economías empiecen a responder a los estímulos fiscales y a los estímulos monetarios que los gobiernos y bancos centrales han empezado a ofrecer, pues también deberíamos ver una reactivación económica. Yo personalmente creo que eso no va a suceder antes de 3 meses como mínimo o eventualmente incluso antes de un año. Tendremos que ver es si llega una segunda ola o no llega una segunda ola de contagio, por ejemplo, y qué tan rápido son las economías capaces de reactivarse aún con las restricciones que vamos a tener. También nos preguntan, ¿los saldos a favor de la DIAN se justifican pedirlos desde qué monto? Mi respuesta sería desde cualquier monto, más bien la pregunta sería ¿hasta qué monto? Y eso es importante porque si tenemos un monto muy grande, estoy hablando de pronto de 20 millones o más de pesos que solicitarle a la DIAN, es posible que nos den no dinero, sino títulos de descuento tributario
que personalmente creo que no hay mucha liquidez para ese tipo de títulos, así que lo mejor sería no tener saldos demasiado grandes a favor en renta. Pero siempre que tengamos menos de 15 millones, menos de 10 millones, mi recomendación es, siempre que nuestra contabilidad esté al día, pidamos eso, que ahí puede haber dinero muy interesante. Si no, digamos, si no tenemos que, o si no prevemos que el otro año vayamos a estar pagando renta, por ejemplo. También nos preguntan cuál consideras que es el momento adecuado para retornar el dinero o los ahorros a un fondo de inversión colectiva. Pues depende de nuestro apetito de riesgo. Este ya puede empezar a ser un buen momento dependiendo del tipo de activos que busquemos. Eventualmente, por ejemplo, acciones en Colombia pueden ser, puede haber unas oportunidades interesantes ya de empezar a invertir. Pero a nivel general yo creería que el mejor momento es cuando tengamos algún tipo de certeza de que hemos controlado la enfermedad y las economías se han empezado a abrir con relativo éxito. Ese es un momento importante, yo creo, para volver a invertir. Si bien tal vez no lleguemos en el punto más bajo del precio de los activos, porque posiblemente se hayan recuperado ya un poco para ese momento, igual la recuperación, después de crisis tan profundas, la recuperación dura suficiente tiempo. Por ejemplo, desde la crisis de 2008 hasta ahorita marzo de 2020 vivimos el periodo de expansión o de crecimiento en los precios de los activos financieros más largo de la historia. Entonces podríamos esperar un nuevo periodo de recuperación. No sabemos si tan largo, pero sí un periodo suficiente para poder tener unos rendimientos bastante interesantes. También nos preguntan si hay riesgo de que se sigan generando pérdidas en los saldos que tenemos en cesantías. Siempre hay riesgo. Es decir, el riesgo no es algo como que se apague y se prenda. Siempre tenemos riesgo de que se generen pérdidas. Personalmente creo que las pérdidas más grandes ya se produjeron. La única razón que se me ocurriría a mí para que hubiera pérdidas todavía más grandes es que la guerra de precios de petróleo, por ejemplo, no llegue a un final en los próximos meses, es decir, los países productores no se pongan de acuerdo para volver a bajar la producción de petróleo para que el precio vuelva a subir, y eventualmente también si hay una segunda ola de contagio que hace que definitivamente tengamos que cerrar todavía más las economías. Esos para mí serían como los dos grandes indicadores que me podrían poner a pensar que de pronto podrían tener más pérdidas los saldos en cesantías. Si eso no sucede, lo que creo que deberíamos ver es la recuperación más bien en los saldos de cesantías y de fondos de pensiones. También nos preguntan, de acuerdo a las proyecciones, ¿en cuánto tiempo tentativamente será conveniente hacer efectivo el retiro de portafolios de inversión o los encargos fiduciarios? Ya lo dijimos, depende mucho, obviamente hay que monitorear mucho cómo va la economía. Ya vimos en abril un pequeño ya rebote después de las pérdidas grandes de marzo. En mayo deberíamos volver a ver algo por el estilo. Yo personalmente preferiría esperarme por ahí un año a ver qué termina de pasar, o hacia finales de año a ver qué termina de pasar antes de tomar una decisión, porque si saco el dinero cuando el valor del portafolio es bajo, estoy realizando esas pérdidas, y puede que si no saqué el dinero a tiempo sea mejor ya esperar al rebote de la economía o a que haya más certidumbre, más certeza sobre de qué tamaño va a ser ese rebote. Alguien nos pregunta que si se puede bajar la retención en la fuente por medicina prepagada o por planes complementarios. Sí, incluso también por seguros de salud. Medicina prepagada, planes complementarios de salud o seguros de salud. También nos preguntan si las formas de disminuir la retención en la fuente son opcionales o complementarias. Son complementarias con un tope que es el 40% de tu ingreso. Entonces, lo importante es que puedes aprovechar los beneficios, pero eso va a tener un límite. Y el límite es que la base para calcular esa retención y obviamente después para calcular tu impuesto de renta, los descuentos no pueden exceder el 40% de tu ingreso, y la ley por delante te da 25%. Es decir, realmente lo que puedes optimizar es un 15% de ese ingreso. Lo que significa que si ese 15 lo suplo, por ejemplo, solo con mis dependientes económicos, pues solo basta con que aporte la documentación de dependientes económicos, porque si le sumo más descuentos no me los van a tener en cuenta. Entonces el límite por ley es el 40%, pero como ya tenemos un 25%, realmente lo que tenemos que optimizar para bajar retención o ya de cara a la declaración de renta es un 15% más de nuestro ingreso.
También nos preguntan si pueden sacar las cesantías para abonar un crédito hipotecario. Sí, las cesantías las podemos utilizar para todo lo que tenga que ver con pagos a vivienda, incluso, por ejemplo, cuota inicial, abonos extraordinarios de crédito hipotecario, lo podemos hacer. Lo importante es tener claro a quién se la solicitamos en nuestra compañía. También nos preguntan si, habiendo solicitado los alivios financieros de los bancos, uno puede después abonar a capital si tiene algún excedente de plata, por ejemplo, y quiere ya salir de esa deuda. Sí, los alivios financieros que están dando las entidades en este momento no cambian realmente el uso del producto. Es decir, yo puedo seguir utilizando mi tarjeta siempre que tenga cupo, por ejemplo, y si tengo un dinero extra que quiero abonar a mi crédito, puedo hacerlo sin ningún inconveniente. También nos preguntan si cuando uno llena la solicitud de un alivio financiero es posible después cancelarla o pedir que no le apliquen a uno ese beneficio. Sí, también. Para eso cada banco tiene unas, digamos, ha dispuesto unos canales para uno decir, siga cobrándome normalmente la cuota, no quiero en este momento ese beneficio. Sí se puede hacer. Muy bien. También nos preguntan si en este momento es recomendable invertir y en qué podríamos invertir para generar más ingresos. Eso depende también mucho de cuánto más ingreso quiera generar y qué tan rápido quiero generarlo. Entonces, al momento de invertir, generalmente uno no se pregunta primero en qué invierto, sino para qué estoy invirtiendo y luego en cuánto tiempo necesito, cuánto dinero fruto de esa inversión. De ahí es que de ese análisis, obviamente combinado con mi perfil de riesgo, es que podríamos pensar ya en qué producto puntual sería conveniente invertir. En este momento, de todas formas, creo que hay demasiada volatilidad. Yo invertiría en cosas que sean demasiado afines al ciclo económico que estamos viviendo en este momento. Temas de salud, obviamente, son importantes. Temas de educación virtual son importantes. Cosas que, lógicamente, la gente esté demandando más en este momento pueden ser alternativas interesantes de inversión. Nuevamente, dependiendo del nivel de ingresos que yo quiera generar, a veces puede ser mejor terminar invirtiendo en emprendimientos o en negocios que podamos hacer dada la coyuntura para tener una mayor probabilidad de retorno. Si estamos pensando en activos financieros, es posible que toque esperar un poco más y que empezando a invertir notemos que todavía hay bastante volatilidad, es decir, que el saldo de nuestra inversión puede moverse mucho, ya sea para arriba o para abajo, y habrá que esperar para que eso empiece a suavizarse y podamos tener un ingreso un poco más predecible. ¿Los pagos de la medicina prepagada sirven para disminuir la declaración de renta? Sí. Medicina prepagada, planes complementarios y seguros de salud. ¿Qué estrategias utilizar cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y las deudas? Pues definitivamente, como habíamos dicho en nuestro webinar, la primera comprobación que tenemos que hacer es que si nuestros ingresos son inferiores a nuestros gastos, lo que hay que revisar es la estructura de gastos. Y la primera comprobación sería solo gastos antes de deudas. Si nuestros ingresos son mayores que nuestros gastos, pero cuando le meto las cuotas de mis créditos, ahí es donde tengo problemas, ese es el momento para revisar qué alternativas tengo para salir de deudas y para bajar las cuotas de las mismas. Si nuestros ingresos ni siquiera alcanzan para nuestros gastos, es probable que nos toque revisar en qué estamos gastando la plata, cuáles de esos gastos realmente son importantes para nosotros y le están agregando valor a nuestra vida, cuáles definitivamente no, y tal vez aceptar que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. En ese caso habrá que ajustar toda nuestra estructura de gastos, teniendo siempre presente cuáles son las cosas importantes para no terminar también afectando obviamente esa parte emocional que tiene el bajar los gastos. Ese sería lo primero que uno tendría que hacer si los ingresos realmente no le alcanzan para cubrir los gastos. Hacer un análisis de esos gastos, ver cuáles son los que más aportan valor a mi vida y hacer ajuste a toda esa estructura de gasto para reducirla y confirmar que el ingreso se mantiene mayor a los gastos y luego con el excedente que tengo, revisar qué puedo hacer en temas de pago de deudas. ¿Cómo hacer para evitar las tentaciones en las compras con el dinero que nos ha quedado por hacer los alivios? Esta es una muy buena pregunta. En nuestra cuenta de Instagram, en Mis Finanzas Co, tenemos algunos retos. La respuesta creo yo que está en los famosos mecanismos de compromiso, que no son otra cosa que, digamos, compromisos que nosotros hacemos con nosotros mismos, trampas que nos tendemos a nosotros mismos para evitar estas tentaciones. Por ejemplo, pagar lo más pronto los gastos fijos tan pronto nos llega el salario.
Por ejemplo, darle un dinero a alguien y pedirle que nos lo guarde mientras nosotros cumplimos determinado objetivo. Si no cumplimos ese objetivo, esa persona puede quedarse con ese dinero, por ejemplo. Otra opción es llevar ese dinero a algún lado al que no podamos acceder fácilmente, ya sea dándoselo a otra persona, guardándolo en otra cuenta de ahorros, guardándolo en un CDT, por ejemplo. Esas pueden ser opciones para espaciar físicamente el dinero que podríamos terminar gastando por tentaciones. ¿Qué tan bueno es invertir en la bolsa? Veo mucha publicidad en las redes sociales al respecto. Depende también muchísimo el tipo de inversión en la bolsa que hagamos. Creo que invertir en la bolsa es bueno dependiendo del momento del ciclo. Este puede ser un momento interesante después de que los precios de los activos han caído bastantes y podríamos esperar un retorno. Si es temas, por ejemplo, de Forex, yo personalmente creo que ahí lo que tenemos que hacer es formarnos primero y ver si realmente ese mundo es el que queremos vivir. Esto es una profesión de especulador, no diría inversionista. Los que están invirtiendo en estas plataformas digitales de Forex o ese tipo de cosas, hay que formarse. Cuando digo especulador no es algo malo, simplemente es lo que literal se está haciendo porque no tratamos de buscar si el activo en el que invertimos tiene valor en sí mismo o no, sino que lo que estamos haciendo es buscar diferenciales del precio, especulando sobre si ese precio va a subir o va a bajar para asumir unas posiciones e invertir. Así que si es inversión tradicional en bolsa, a través de, por ejemplo, casas comisionistas, mi recomendación es hay que tener suficiente capital y unos conocimientos básicos sobre cómo funciona ese mercado. Si no, a través de fondos de inversión colectiva puede ser una opción bastante interesante para invertir. Y si estamos pensando en la publicidad de redes sociales, de hacerlo a través, por ejemplo, de plataformas de Forex o cosas por el estilo, eso preferiría llamarlo especulación y tener presentes que vale la pena simplemente es formarnos como especuladores, que es un proceso que puede durar por lo menos un par de años. ¿Es buena idea pagar las deudas de manera anticipada o preferiblemente esperar hasta la fecha límite de pago? Siempre que tenga excedentes de efectivo y no tenga nada mejor que hacer con esa plata, pues lo mejor sería pagar las deudas, sobre todo las deudas más costosas. Y si los pago antes de la fecha límite de pago, pues también mejor, porque de alguna forma, entre más rápido pague, lo que estoy haciendo es abonar más rápido a capital y por lo tanto causar menos días de intereses. Nuevamente, aquí la condición es tener suficiente dinero extra y no tener nada mejor que hacer con ese dinero. Si no tengo nada mejor que hacer con ese dinero, abonar al capital de la deuda siempre será una buena alternativa, sobre todo cuando son deudas costosas. Tengo dólares para cambiar. ¿Será bueno venderlos ahora o qué será lo mejor? Eso desafortunadamente es muy difícil decidir cuándo es el momento perfecto para cambiar el dólar. Yo creo que el dólar se mantendrá fuerte por unos meses más mientras seguimos en esta volatilidad. Hay días o hay semanas en los que está ya cayendo a los 3.800. Creo que el dólar va probando de alguna forma esas resistencias y en la medida en que la economía empiece a estabilizarse, sí debería volver a niveles de 3.600, 3.700 pesos. Por lo tanto, si tenemos unos dólares ya viejos que compramos a 3.000, a 3.200, 3.300 y queremos hacer otras cosas con ese dinero, este puede ser eventualmente un buen momento para empezar a cambiarlos, teniendo siempre un ojo sobre la tasa de cambio y manteniendo o teniendo digamos un nivel en el cual definitivamente decimos aquí lo cambio. Por ejemplo, si el dólar llega a 3.700, definitivamente lo cambio ahí. No importa que después rebote, pero ese sería el punto mínimo al cual yo ya le gano a la inversión que hice hace unos años comprando dólares, por ejemplo. ¿Es conveniente cambiarse de un fondo de pensión público a un fondo privado? Esto tiene muchas aristas y aquí podríamos hacer un webinar entero sobre estos, pero mi recomendación sería la siguiente. Sí, si somos muy jóvenes. Sí, si estamos todavía a 15 años, por ejemplo, de pensionarnos de pensionarnos. Ese puede ser un buen momento límite para, si estamos en fondo de pensión público, cambiarnos a privado. No porque nos vamos a quedar toda la vida en privado, recordemos que 10 años antes de nuestra pensión podemos cambiarnos de fondo, sino para
poder ahorrar en el privado y tener un punto de comparación con el cual tomar la decisión de si nos movemos al fondo público o no. El problema de estar en el fondo público toda la vida es que después no hay punto de comparación sobre cómo nos puede ir si nos pasamos al privado, y probablemente el que está en público desde el principio de su vida laboral tendrá que quedarse en público hasta el final de su vida laboral, a menos de que pueda hacer unos aportes bastante importantes en los últimos años de su pensión. Así que bueno, u otras características que no tenemos tiempo para resolver. Pero si ya estamos muy cerca a la doble asesoría y estamos en un fondo público, yo preferiría quedarme ahí y en la doble asesoría ya tomar la decisión. Si estamos lejos de la pensión, mi recomendación es, matemáticamente tiene toda la lógica estar en el privado, a pesar de que terminemos yéndonos al público. ¿Qué acciones de mercado nos recomiendas revisar para invertir? Pues no puedo recomendar ninguna acción en particular, pero sí podría decir que vale la pena revisar sectores. La pregunta aquí es, ¿qué sectores o qué empresas pueden ser o les puede ir muy bien en la recuperación? Por ejemplo, empresas del sector del comercio. En la medida en que la gente salga de sus casas, va a empezar seguramente a consumir bastante. Eso va a aumentar los ingresos y por lo tanto las utilidades de estas compañías, y les puede ir bastante bien, por ejemplo. Eventualmente, por ejemplo, el sector financiero también le podría ir bien en la medida en que las personas vuelvan a conseguir trabajo, en que las personas sigan pagando sus créditos, en que las personas aumenten sus tasas de ahorro. Puede eso ser muy positivo para el sector financiero. Y eventualmente empresas, por ejemplo, que a pesar de que están golpeadas, en sí mismas son empresas que uno diría, el gobierno no las dejaría caer, por ejemplo. Ahí puede haber oportunidades muy interesantes para invertir a largo plazo. ¿Es buena idea ahorrar en este momento en fiducias? Creo que sí, creo que depende obviamente de qué portafolio terminemos escogiendo en una fiducia a través de un fondo de inversión colectiva o a través incluso de pensiones voluntarias. Todo depende del portafolio. Hay portafolios mucho más volátiles que otros en este momento. Habría que ver qué tiene el menú y cuál de esos portafolios es mucho más lógico para el momento que estamos viviendo en este 2020. Probablemente un portafolio que invierta en empresas que realizan eventos al aire libre, por decir algo, pues sería un pésimo portafolio. Pero portafolios de empresas de tecnología, portafolios de empresas de salud, portafolios que inviertan en sectores de cosas remotas, educación virtual, ese tipo de cosas, pueden ser bastante interesantes. Si paso mis cesantías de largo plazo al corto plazo, ¿es buena idea? ¿O mejor las paso de largo al corto plazo para no seguir perdiendo? Bueno, recuerden que hay multifondos en cesantías, lo que significa que yo puedo pasar de un portafolio riesgoso a un portafolio de bajo riesgo. Aquí la respuesta dependería de qué tan duro se vieron golpeadas mis cesantías. Si yo paso las cesantías a otro fondo, estoy también realizando la pérdida. Entonces, a menos de que las necesite, es decir, si no las necesito rápidamente, yo preferiría dejarlas ahí, esperar el rebote, que igual los fondos de cesantías, por más alto riesgo que tengan, tienen unas restricciones de inversión bastante importantes. Y por lo tanto puede ser mejor ya esperar el rebote y después del rebote ya usarlas para los proyectos que tenemos pensados. Este podría ser, por ejemplo, un momento bueno para comprar acciones de Avianca. Tomar ese tipo de riesgos. Bueno, depende. Nuevamente no puedo dar recomendaciones puntuales sobre una acción en particular. Habría que ver cuáles son las perspectivas hacia el futuro de esa compañía. Esa sería la pregunta que tenemos que hacernos. Y qué tan posible es que en un escenario tan difícil como el que está enfrentando el sector aeronáutico, una compañía que además pues ha tenido un desempeño relativamente difícil en sus finanzas, pueda eventualmente seguir creciendo y recuperarse después de esta pandemia. Esas serían las preguntas que tenemos que hacernos. Creo que has dicho la palabra correcta y es estamos tomando riesgo, ¿no? Entonces, aquí lo importante sería que si tomamos la decisión, no pongamos dinero que realmente necesitamos o que es importante para otro tipo de proyectos. Pongamos ahí nuestro capital de riesgo, el dinero que si lo perdemos decimos, bueno, ok, igual si no era ahí lo voy a poner en algo más riesgoso, está bien. ¿Qué estrategia podemos utilizar cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y las deudas por tener sobreendeudamiento? Ya lo habíamos respondido, pero diría una más y es aprovechemos entonces también para renegociar nuestras deudas.
buscando alternativas como refinanciaciones, renegociaciones, reestructuraciones, para bajar cuotas y esa disminución en la cuota, asegurarnos de que sea suficiente para poder seguir cubriendo con nuestros ingresos, nuestro gasto y nuestra deuda. Y la segunda recomendación sería revisar nuestra estructura de gasto, en específico gastos no mensuales, gastos que se producen una vez al año, por ejemplo, como impuestos, matrículas, renovaciones de seguros o cosas por el estilo, y revisar también qué estamos haciendo con los ingresos que no son mensuales, como primas o ese tipo de ingresos. En últimas, podríamos tomar esas primas y mensualizarlas para aumentar nuestro ingreso mensual, y aumentando nuestro ingreso mensual posiblemente podríamos solucionar el problema. Habrá que ver qué tan profunda es la afectación a nuestra caja. ¿Qué tan recomendable es pagar deudas anticipadamente? La respuesta es muy recomendable siempre que no podamos hacer nada mejor con el dinero que tenemos para pagar deudas anticipadamente. Ejemplo, si yo tengo una deuda que me cobra el 20% de interés anual, y tengo la plata para pagarla, pero si esa plata la utilizara para un negocio que tengo y ese negocio es capaz de darme una rentabilidad del 50% anual, sería más lógico utilizar la plata para hacer el negocio ganar y luego sí pagar la deuda en vez de pagar la deuda. ¿Por qué? Porque puedo hacer algo mejor con ese dinero que simplemente liberarme de ese 20%, aunque parezca costoso, por ejemplo, en mi crédito. Ahora, si no tengo nada mejor que hacer con el dinero, entonces un ahorro será pagar anticipadamente esa deuda, porque serán menos intereses, será menos capital y serán menos intereses al final, que termina siendo un ahorro. Si uno está pagando un apartamento sobre planos, esta coyuntura podría afectar el precio del apartamento, es decir, la inmobiliaria podría cobrar más por el precio del apartamento. Pues si ya está negociado y está en un contrato, no. Ya sería más el tema de la valorización del inmueble ya cuando lo he comprado. Dependerá ya no tanto de la situación del contagio, dependerá es más bien de cómo eso afecta el apetito de las personas por comprar apartamento. Si no hay demanda para comprar apartamentos ahorita y hay mucha gente que está tratando de vender apartamentos, probablemente el precio de los apartamentos baje. En cuyo caso, si yo le estoy jugando a poder venderlo en un precio mayor al que lo compré, tendré que esperarme más a que el sector de la construcción vuelva otra vez a subir. Si tengo un ahorro, ¿es bueno invertirlo en este momento en alguna moneda fuerte como dólares o euros? Depende mucho. Nuevamente creo que estamos ya en los puntos máximos. Creo que el momento pasó y fue hacia principios de este año, los 2, casi 3 primeros meses de este año. Ya en este momento estamos en los niveles más altos y a largo plazo deberíamos ver que las monedas como dólares o euros vuelven otra vez a precios un poquito más bajos. Más altos de pronto de lo que estábamos acostumbrados, pero más bajos de lo que estamos viendo en este momento. Si tengo una deuda con tasa baja y el dinero para pagarla, ¿será bueno pagarla en este momento o guardar el dinero para invertir después de la crisis? Esa es una buena pregunta. Más bien yo la plantearía de la siguiente forma. Si la deuda tiene una tasa baja y tengo ese dinero para pagarla y pago esa deuda utilizando ese dinero, el flujo de caja que yo pueda liberar de las cuotas que estoy pagando de esa deuda, ahorrado por los próximos 6 meses, por ejemplo, es casi igual a ese valor de la deuda, por ejemplo. Si es así, pues yo puedo pagar la deuda, me libero del gasto de intereses y sigo ahorrando la misma cuota que pagaba por la deuda para utilizarlo como dinero para invertir después de la crisis. Y finalmente nos preguntan desde Colombia cómo invierto en fondos indexados de Estados Unidos. Se hace a través de fondos de inversión colectiva. Para la mayoría de nosotros se hace a través de fondos de inversión colectiva. Esa es la palabra que tenemos que buscar y hay que buscar fondos de inversión colectiva que inviertan en acciones internacionales. Puede ser en Estados Unidos, en Europa o en otras bolsas del mundo. La ventaja de los fondos de inversión colectiva es que podemos entrar desde 10,000 o 20,000 pesos en algunos casos y no tienen pacto de permanencia, así que cuando necesitemos el dinero también podemos sacarlo, pagando obviamente una comisión, pero podemos disfrutar rentabilidades invirtiendo tan poco dinero. Bien, esas eran todas las preguntas que nos hicieron en el chat en el webinar. Recuerda que el formato de presupuesto lo he enviado a los correos de los que se inscribieron y asistieron, así que puedes hacer los ejercicios. Cualquier duda que tengas, puedes seguirme en mis redes sociales, Mis Finanzas Co, en Instagram, Twitter y Facebook, Mis Finanzas Personales en YouTube y hacerme las preguntas a través de estos canales y con mucho gusto estaré atento a responderlas. Que tengas un muy buen resto de día.